la ponencia para que puedan después disfrutarla en diferido. Vale, perfecto. Bueno, ya hemos dado estos 3 minutos de rigor. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis presentes en este webinar y todos los que lo vais a ver posteriormente y todos los que estáis aquí acompañándonos en esta presentación. Entonces, esta es la tercera jornada de divulgación que hacemos sobre el Passive House y la automatización. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el proyectista, el constructor y la promotora, sobre todo. ¿Cuál es el valor añadido que pueden dar a sus clientes en la definición de sus productos? Y que muchas veces van a ver que incluso no es tanto en coste, sino en funcionalidades e incluso van a poder aumentar sus beneficios gracias a que están ofertando más que otras compañías y pueden aplicarle mejor precio de mercado por ello, ¿vale? Y entonces, bueno, hoy con nosotros tenemos a Pablo Carranza, que es un experto en tema Passive House y además nos va a dar unas pinceladas claves sobre construcción en bloque Passive House, que es algo que no es tan habitual y creo que es, bueno, hemos creído desde Ensaco es muy interesante el hacerlo conocer y que Pablo pues, nos cuente un poco sus percepciones. Y finalmente pues estaré yo contando un poco el por qué automatizar las promociones de viviendas y poner en valor que por muy poco dinero se puede tener unas funcionalidades en la vivienda imprescindibles, sobre todo en este tipo de edificios. No ha pasado, dale, pínchale ahí. A ver. A ver, un segundo. Un segundo. Vale, me gustaría saber si estáis viendo la diapositiva del showroom. ¿Sí, Maika? Sí, se visualiza la primera diapositiva que tenéis, que se ve el local y tú estás sentado a la izquierda. Sí. Vale, perfecto, entonces sí que se ve. Vale, entonces es en nuestra pantalla donde no se ve. Vale, pues entonces, bueno, paso a dar paso a Pablo, que nos contará sobre ello, y ahora voy a cargar su presentación para... Segundo. Vale. Perfecto, ya puedes, Pablo, cuando quieras. Carga. ¿Sí? Debería verse aquí, ¿verdad? Sí, igual aquí no lo vemos, pero ellos sí que lo... ¿Lo están viendo? Vale, me guío entonces por esa pantalla. Sí. Yo estoy dentro de... Tengo que moverme, ¿verdad? Por aquí. Ah, sí. Sí, lo que ocurre es que no veo la presentación. A ver, ¿me podéis girar más? Así, perfecto. Sí, perfecto, así es. Vale. Muy bien, pues buenos días a todos. Hoy estamos muy en familia por lo que veo. ¿Viene alguien más? ¿Viene alguien más, José Luis? Sí. Así que, bueno, pues bienvenidos a la jornada sobre Standard Passive House y automatización en el show Passive de Ensaco. La jornada se va a enfocar para Standard Passive House y para automatización. Intervendré yo primero y, como decía José Luis, a continuación intervendrá él.
José Luis, no, o no me carga, disculpa, o no me carga. ¿El qué? No, no me pasa. A ver. Disculpad, pero hay algún problemilla. Además, ellos no van a poder entonces ver la presentación. Deberíamos solucionarlo, ¿verdad? Vamos a dar un tiempo, ¿no? Porque si no, solo se va a ver en streaming. No, Sí. no, a ver. Un segundo. Buenas. ¿Te has animado? Pesadilla. Directo. Sí. Claro, si no lo tenemos ahí, no. Dale, que lo matamos y controlar suprimir. O si no, continúa y que lo vean aquí. Es que si no, claro. De momento, mientras lo recuperamos. Sí, yo os diría, no, es que si no es una pena. Lo que ocurre, José Luis, Dime. es que no puedo pasar la presentación, entonces no puedo. O sea, quiero decir que hay un problema también de que yo no puedo pasar la presentación. Ahora. A ver, pero no funciona aquí. Ahora, a ver. ¿Ahora? A ver, ahora sí. Sí. Vamos a ver. Sí. ¿Esperas? ¿Puedes ponerme la diapositiva del inicio? Porque veo que espera, ya lo pongo yo. ¿Vale? Voy para atrás. Ahí estamos, ¿vale? Os recomiendo que os giréis. Incluso que os acerquéis. Listo, empezamos. Vuelvo a iniciar la jornada. Bien, pues bueno, tras estos problemas, de nuevo os doy la bienvenida a la jornada. Es una jornada Passive House más automatización en el Show Passive de Ensaco, en la que en esta ocasión, como comentaba José Luis, vamos a enfocarlo por la parte de casos prácticos, en los que voy a mostrar diferentes casos prácticos en los que he trabajado ya sea como arquitecto proyectista o Passive House Designer. Voy a mostrar también algunos de mi etapa profesional anterior, donde veremos, pues, por ejemplo, vivienda en bloque de promoción libre o vivienda en bloque de vivienda de protección oficial. Vamos a ver también algún caso de promoción residencial unifamiliar y también veremos rehabilitación, en concreto los 3 casos que existen de rehabilitación en estándar Passive House. El estándar en Airfit es el estándar en rehabilitación, es decir, el estándar Passive House en rehabilitación, y existen 3 vías y veremos 3 casos prácticos. Y bueno, pues sobre esos casos prácticos pues, mostraré también un poco cómo trabajamos y bueno, una comparativa muy interesante con respecto al código técnico, al estándar edificio de consumo casi nulo. Y por último, pues intervendrá José Luis para la parte de automatización. Bueno, brevemente, ¿quiénes somos? Pues Bion Studio es una firma de arquitectura con enfoque multidisciplinar y con un equipo de profesionales también multidisciplinar. Bueno, estamos focalizados al desarrollo de proyectos y pues con el compromiso que corresponde tanto para cliente como para sociedad como con el medio ambiente. Es cierto que aunque desarrollamos proyectos, hay 3 líneas de trabajo que tenemos ya hay 3 líneas de trabajo que corresponden también con las tendencias del sector, que serían la sostenibilidad, la digitalización y la industrialización. Los 2 primeros pilares los tenemos muy consolidados en el sentido de que en el ámbito de sostenibilidad, sobre todo sostenibilidad energética, casi el 100% de los proyectos que desarrollamos
se desarrollan bajo estándar Passivhaus House y con compromiso oficial de certificación. En cuanto a digitalización, todos los proyectos se desarrollan bajo metodología BIM y ya veréis en un alto grado de desarrollo y facilitando entornos colaborativos, ¿no? y entornos de dirección integrada de proyecto. Y bueno, con diferentes usos BIM en función del tipo de proyecto cliente. Y en industrialización ya estamos trabajando también en 2 proyectos, donde se está trabajando en envolvente industrializada también, estructura industrializada y bueno, en intentar industrializar la mayor parte de esos proyectos, ¿no? O sea, la mayor parte de los procesos de esos proyectos, ¿no? Y bueno, luego, pues como bien sabemos, ¿no? Para llegar a esos retos de una construcción neutra en carbono o de una arquitectura neutra en carbono, hemos pasado de diapositiva, te voy avisando, pues estas 3 líneas convergen, ¿no? Es decir, para alcanzar esa sostenibilidad o esa construcción neutra en carbono es necesario industrializar el sector y para industrializar el sector es necesario digitalizar la cadena de valor del sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es esto o en qué se enmarca esta jornada? Pues esta jornada se enmarca en el contexto de las jornadas de puertas abiertas del Instituto. 2 veces al año, promotores, constructores y usuarios abren las puertas de los casos prácticos y se dan a conocer los proyectos para experimentar de primera mano las ventajas de este estándar, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos en una ruta. Ayer empecé en Zaragoza mostrando un proyecto, presentando un proyecto. Ahora por la mañana estamos aquí, por la tarde estamos en Toledo y continuamos hasta el domingo, ¿no? En una especie de tour o gira Passivhaus, ¿no? Mostrando diferentes proyectos, ¿no? Y en todos ellos pues hay bastante interés. Voy a empezar, pues como siempre hay gente nueva en este tipo de jornadas, voy a hacer una breve introducción al estándar, muy breve, histórica y conceptual sobre el estándar, ¿no? Fijaos, el estándar Passivhaus tiene origen más bien en el mundo de la física y no tanto en el de la arquitectura y la ingeniería, y en concreto en un debate entre 2 físicos, entre Wolfgang Feist, que es este señor que aparece en la fotografía, y Bo Adams, en un contexto posterior a la crisis del petróleo de los 70, es decir, que estamos hablando ya de un estándar que tiene, en concreto este año hace ya 30 años, porque se cumplen los 30 años de la construcción de la primera casa, en concreto de Wolfgang Feist en Darmstadt. Y bueno, sobre todo es un estándar focalizado a la reducción de las demandas de energía de climatización. ¿De acuerdo? Esta sería la definición purista del estándar. Lo que nos viene a decir es que, un poco así hablando en llano, es que podemos construir edificios de tan baja demanda de energía en el que las condiciones de confort se resuelvan a través de un sistema o a través del propio sistema de ventilación higiénica, ¿no? Es decir, a través del poscalentamiento, pues enfriamiento del sistema de ventilación. Cuestión que ya veremos luego en la práctica, pues bueno, aunque sí que ha tenido, por ejemplo, el tema de poscalentamiento más trayectoria en Centro Europa, pues veremos que luego en la práctica, pues en sistemas activos hay diferentes alternativas, ¿no? Bueno, esto es una evolución de lo que pueden ser, ¿no? La evolución que están teniendo los edificios, ¿no? Pues desde el siglo XIX, o cómo podían vivir nuestros abuelos, ¿no? Que sería esa imagen de la izquierda, ¿no? Pues en esas construcciones en donde recurrían a un hogar, pero realmente no alcanzaban esas condiciones de confort a lo largo de todo el año, ¿no? En el siglo XX, con el desarrollo industrial, lo que hacemos es resolver las necesidades de demanda de energía a través de las instalaciones o las necesidades de confort a través de instalaciones, pero eso implica una demanda de energía constante y, por tanto, también unas emisiones de CO2 asociadas a esa demanda de energía constante, ¿no? O esa energía permanente demandada por el edificio. En la imagen de la derecha, pues podríamos, bueno, asemejarnos a lo que puede ser una construcción Passivhaus, ¿no? Donde lo que hacemos es, cuidando mucho los detalles de esa envolvente y con ciertas ganancias solares y un sistema de ventilación, pues en teoría es un poco el camino que llevamos, ¿no? Con este tipo de construcciones. Esto es una imagen también muy conocida del Instituto Passivhaus, donde lo que vemos es un símil a la izquierda, ¿no? De lo que puede ser un edificio con esa imagen de termografía de esa cafetera eléctrica, ¿no? que para mantener ese café caliente necesita un aporte de energía y por tanto tiene un gasto asociado, y la imagen de la derecha con ese termo donde lo que estamos un poco transmitiendo es esa idea de cuidar mucho los detalles de esa envolvente y por tanto conservar esa energía, ¿no? Esta quizás es una diapositiva quizás un poco más técnica, pero lo que queremos transmitir aquí es que el estándar Passivhaus primero es un estándar prestacional. Eso quiere decir que no exige ningún camino concreto para llegar
a él, es decir, nos marca una metodología de trabajo, pero no exige un camino concreto o nos da libertad, ¿no? Se puede implementar en diferentes climas, con diferentes soluciones constructivas y en cualquier tipología, es decir, esto no es exclusivo de las viviendas o de los edificios residenciales, sino que tiene muchísimo interés en residencias de ancianos, en hoteles, en hospitales, en cantidad de tipologías de edificios, ¿no? En oficinas. Y bueno, pues los valores límite que nos marca o que nos exige, los criterios Passivhaus House, serían esa demanda de 15 kilovatios hora metro cuadrado año o una carga de 10 vatios metro cuadrado, tanto para la demanda de calefacción como para la demanda de refrigeración. También unos niveles de estanquidad de 0,6 renovaciones hora, que realmente ese valor se entiende cuando se compara con un edificio en donde no se hace ese trabajo de estanquidad que puede llegar a 10 o 12 renovaciones hora en una construcción convencional. Os transmito valores en base a mediciones reales que se han hecho y que hemos hecho en varios edificios. Y bueno, hay una limitación también del consumo de energía primaria del edificio, ¿no? Del resto, todos los consumos asociados al edificio, también existe una... No sé qué está pasando. Hoy... Bueno, hay un problema, así que volvemos a parar aquí. ¿Listo? Muy bien, bueno, pasamos a la siguiente. Bien, esto es una gráfica de la plataforma de edificación Passivhaus, la plataforma española Passivhaus, donde veis en el eje X tendríamos el tiempo en años y en el eje Y tendríamos la demanda a nivel esquemático. Como veis, la línea roja representaría la evolución de la normativa en relación a prestaciones energéticas de los edificios en España, ¿no? Donde veis que la primera sería esa CT79, ¿no? Que para los que llevamos tiempo en el sector sabemos a qué se refiere. Y bueno, pues para edificios en estos climas nos estaría exigiendo unos 2 centímetros, ¿no? Que se ponían en aquellos tiempos de aislamiento, ¿no? de ese EPS de aquellos tiempos, ¿no? O un poco el más extendido, ¿no? Y veis cómo a partir de ahí hasta el año 2006, con la entrada del Código Técnico, no se produce una nueva exigencia en prestaciones energéticas en los edificios, en mejora de esa eficiencia energética, y a partir de ahí sí se producen escalonamientos de manera sucesiva para cumplir con la directiva europea que obligaba a todos los países miembros a definir el estándar edificio consumo casi nulo, ¿no? Y por otro lado, lo que tenemos es en esa línea verde, desde la primera construcción en el año 91, la demanda de esos 15 kilovatios hora metro cuadrado año que nos marca el estándar Passivhaus, ¿no? Esos 15 kilovatios hora a nivel internacional para todos los climas, ¿no? A diferencia del código técnico, que sí que nos establece diferentes limitaciones en función del clima en el que nos encontramos. Y bueno, de aquí sí que quería concluir que veo que ya sí que veis en pantalla. Aquí sí que quería concluir que, como veis, se preveía, ¿no? Antes de la aprobación del código técnico que establecía ese edificio de consumo casi nulo, que los valores en limitación de demanda iban a converger, pero no ha sido así. Es decir, todavía sigue siendo mucho más exigente en limitación de demandas de climatización el estándar Passivhaus frente a la normativa española, ¿no? Y bueno, de esta gráfica pues también se pueden deducir muchas cosas, ¿no? Lo primero, que tenemos un parque construido ineficiente energéticamente, y por eso está tan en boga esa rehabilitación energética de los edificios, ¿no? Con esos fondos que vienen también para apoyar la rehabilitación, y también esos conceptos que hay en la sociedad, ¿no? De pobreza energética, hipoteca energética, y nosotros en este tipo de proyectos nos gusta hablar de riqueza energética, ¿no? Es decir, mucho más fácil que estos edificios acaben teniendo un balance positivo con excedente de energía y demás, ¿no? Bueno, esto es una gráfica también que tiene ya bastante tiempo, una gráfica del instituto, donde en el eje X tenéis la demanda en kilovatios hora y en el eje Y los costes a nivel esquemático, y lo que venía a reflejar también es que, es decir, era sencillo en términos de costes hacer construcciones de bajo consumo energético, lo que consideramos las casas de bajo consumo, hasta esos 30 kilovatios hora metro cuadrado año, pero a partir de ahí se produce un coste exponencial, un incremento de coste exponencial que estaría reflejado con esa línea roja de puntos, pero llega un momento en que esa mejora envolvente nos permite plantear sistemas o compensar en sistemas para obtener un beneficio, ¿no? En términos económicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una gráfica también antigua y un poco la justificación de por qué hacemos o por qué se fija la demanda en 15 kilovatios hora metro cuadrado año y no
se hace en edificios de consumo cero, ¿no? Esto es un poco la justificación de todo ello. Y bueno, los 5 principios básicos, ¿no?, por los que se conoce el estándar, que sería el primer principio, niveles de aislamiento o altos niveles de aislamiento; el segundo, ventanas de altas prestaciones, ventanas Passivhaus house; el tercero, la ventilación mecánica con recuperación de calor; el cuarto sería esa idea de construcciones muy estancas; y el quinto, la minimización de las pérdidas de energía por una construcción libre de puentes térmicos. Sobre estos principios lo que haré a partir de ahora es mostrarlo, cómo se han ido implementando en los diferentes casos prácticos que voy a mostrar. Y empiezo ya, paso a la parte importante, que es mostrar esta serie de casos prácticos, pero quiero también fijar conceptos en esa comparativa del estándar Passivhaus frente a la nueva modificación del código técnico que establece ese estándar de edificio de consumo casi nulo, ¿no? Entonces, el estándar de edificio de consumo casi nulo regulado por el código técnico lo que hace es trabajar 3 vías: la vía pasiva, la vía activa y la vía activa, es decir, la vía activa en mejora de eficiencia energética y la vía activa en mejora o en incremento de integración de energías renovables. Y lo que se exige es establecer, o se exigen unos mínimos en cada uno de los apartados, pero se da libertad al proyectista para ir más por un camino o por otro, ¿no? Pero insisto, teniendo unos mínimos en cada uno de ellos. Este sería un apartado un poco más técnico, pero serían los apartados en los que se divide este documento básico de energía del código técnico, donde nos limita el consumo de energía primaria no renovable, el consumo de energía primaria total, por ejemplo, el coeficiente global límite de transmisión, por ejemplo, ese coeficiente nuevo para los huecos, ¿no?, el Qsol. Y bueno, pues ahí a nivel del rendimiento de las instalaciones térmicas se sigue regulando con RITE. Y bueno, pues hay nuevas versiones también para la contribución renovable de ACS, sobre todo también la publicación de los criterios que deben tener las bombas de calor para cumplir con esa contribución mínima de energía renovable para el ACS, y bueno, también para la generación mínima eléctrica, ¿no? Y bueno, frente a Passivhaus, ¿qué es lo que hace Passivhaus? Pues apostar por la vía pasiva. Y lo que os quería transmitir aquí es que apostando por esta vía pasiva y llegando a esa demanda de climatización de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, estamos cumpliendo con este código técnico, ¿vale? Es lo que intentaré demostrar. Entonces, veréis que es una manera sencilla de cumplir con el código técnico, pero además cumplir ampliamente con esa exigencia del estándar de edificio de consumo casi nulo. Bien, voy a empezar ahora por un caso que lo vamos a desarrollar completo. A ver. Es una comparativa de 3 edificios, ¿sí? Sí, es una comparativa de 3 edificios, pero que es el mismo bloque repetido a lo largo de varios años. Partimos de una situación de código técnico del 2014, es decir, aplicaría no la versión de código técnico de 2013, sino la de 2006, ¿vale? Pero se va a entender muy bien la comparativa porque es el mismo bloque repetido en el mismo sector. Pasamos a un caso 2 que sería en el 2018, que es un edificio certificado Passivhaus, que además fue el segundo de España. Y pasaríamos a un caso 3, que sería el siguiente bloque certificado también en 2019 y que cumpliría también con el estándar Passivhaus, pero donde ya se hace una compensación en sistemas, ¿no? ¿Vale? Y se va a entender muy bien, ¿no?, la evolución. Entonces pasamos, por ejemplo, de un caso 1, disculpad que esté en inglés, pero fue una comunicación que hice para la Conferencia Internacional de 2020 de Berlín, y no me ha dado tiempo a traducirlo. Pero bueno, es muy gráfico y se entiende bien. ¿Veis? Entonces tenemos a la izquierda tenemos la solución que tendríamos en el año 2014 con ¿veis? Esa solución con unos 6 u 8 centímetros de aislamiento, y cómo para saltar en niveles de aislamiento, para cumplir con el estándar, pues vamos a transmitancias que tienen que estar en torno a 0,2, sí, 0,21, 0,22, que serían en torno a 12, 14 centímetros de aislamiento. En concreto, en este caso, 14 centímetros de aislamiento. Pero para que tengáis un orden de magnitud, ¿no?, de qué niveles de aislamiento tendríamos en vivienda en bloque. Y del caso 2 al caso 3 no hay diferencias. Es decir, es el mismo nivel de aislamiento. Pero ya veréis que sí que sucesivamente se van haciendo mejoras. Este sería la exigencia para las ventanas, donde, pues en el caso de código técnico estaríamos en transmitancias de marco de 3,20, doble vidrio en lugar de triple vidrio, bueno, factores solares también algo más altos.
Y en el caso 2 y en el caso 3 vamos a las mismas soluciones, es decir, ventanas de altas prestaciones, pues una ventana de PVC de 7 cámaras en el marco, 6 cámaras en la hoja, un triple vidrio con cámaras de 16 milímetros rellenos de gas argón y doble lámina bajo emisiva. Y bueno, pues también tampoco hay cambios, ¿no? Del caso 2 al caso 3, es decir, en este caso es la misma solución. Y este es el tipo de ventanas, ¿no?, que se acaba instalando, que en este caso pues es un proyecto también muy, bueno, donde tenemos ventanas de 5 metros de longitud y además son osciloparalelas y bueno, pues tenía cierta exigencia, ¿no?, para superar ese test blower door. A ver, creo que me habéis dado... ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, aquí de nuevo del caso 1 pasaríamos de una situación en la que no hay exigencia de hermeticidad al aire, es decir, no se hace nada. Ya os decía que aquí los valores bueno, en edificios de este tipo, os he dicho 10 a 12, pues en este caso podían estar en torno a 6 u 8. Y lo que sí que se produce es una evolución, por ejemplo, en las soluciones de hermeticidad. Es decir, de un caso, por ejemplo, el del 2018, donde yo aquí he visto bastante evolución en las soluciones de hermeticidad, ¿no?, donde, si os fijáis, ahí se empiezan con cintas, con cebadores, con aspiradoras en obra, ¿no?, y eso era bastante, pues bueno, sobre todo ralentizaba el proceso de ejecución de la obra, y ahora la hermeticidad, la tendencia es la imagen de la derecha. Son soluciones mucho más sencillas, donde se tiende sobre todo a pastas acrílicas, membranas acrílicas. Nosotros trabajamos mucho con soluciones de yesos especiales y ahí se simplifica mucho el proceso y se produce también una economía, ¿no? Es decir, que cuando hablamos también de costes de construcción, pues también depende de la trayectoria de los profesionales que están detrás de estos proyectos, tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución. Y estas son las soluciones últimas, ¿no? Pues bueno, pues ahí veis, por ejemplo, sellados con membranas, pasos de instalaciones ya a equipos o a cuadros eléctricos, ¿no?, para que no se produzcan esos cortes de instalaciones, sino que ya queda todo montado. Y bueno, sobre todo la simplificación de las pastas, ¿no?, aplicación mediante airless, ¿no?, muy sencillo de aplicar. Y bueno, aquí también hay bastante evolución. Eso, por ejemplo, es el primer caso donde, claro, en el primer test, en el test de autoevaluación, toda la vivienda tiene que estar cerrada. Entonces aquí hay un cierre temporal, que veis ahí que está hecho con una madera de EDM, pero ahí yo en siguientes proyectos estamos trabajando ya, por ejemplo, con plásticos, ¿no?, sellando con plásticos para que además no estés a oscuras y también para economizar eso. Eso se hace para no instalar la ventana en esa fase, porque en esa fase todavía hay una actividad en obra que podría dañar o hacer irreparable o que tuviera, sobre todo, bueno, incidencias la ventana a la hora de entregarla al propietario. En cuanto a puentes térmicos, fijaos, pasamos del caso 1, donde no hay valores calculados, sino que simplemente en esa simulación se toman valores de referencia de un documento de apoyo de código técnico, que es el Atlas de Puentes Térmicos, y en los siguientes casos lo que sí que se hace, como estamos bajo estándar Passivhaus House, pues sobre todo es, hay que simularlos. Aquí hay mucha carga en fase de proyecto, hay que simular todos los puentes térmicos, y en lo que ocurre de un proyecto a otro es sobre todo simplificaciones, ¿no? Pues por ejemplo, en los primeros casos como este, pues por ejemplo, se recurre a bloques de Eaton, ¿no?, por ejemplo, en los encuentros, ¿no?, para dar continuidad a esa envolvente térmica. Aquí, al ser una fachada ventilada, era bastante sencillo dar continuidad a la envolvente, pero bueno, luego con el aprendizaje te vas dando cuenta que son puentes térmicos favorables en geometría y que realmente, para cumplir con las exigencias del estándar, ni siquiera era necesario recurrir a esas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una simplificación de un segundo caso a un tercero. En sistemas activos, fijaos, pasamos de un edificio, que es donde creo que está también la parte interesante por esa idea que os transmitía, ¿no?, de la compensación en la parte de las instalaciones. Pasamos de un edificio que cuenta con un sistema de ventilación mecánica centralizado, que tiene un sistema de calefacción, bueno, una caldera de condensación a gas para calefacción y agua caliente sanitaria. Tenemos un sistema individual de aire acondicionado por cada una de las viviendas y además, para cumplir con el criterio de código técnico del momento de la contribución mínima solar para el ACS, pues cuenta con unos paneles solares térmicos, ¿no?, que tienen que cumplir con esa contribución renovable del 70% de la demanda de energía en ACS. Y de aquí pasamos a un siguiente caso donde se mantienen los mismos sistemas, pero sobre todo
Bueno, se mantienen los mismos sistemas, digamos que el cambio estaría en que se incorporan los ventiladores, la ventilación mecánica con recuperación de calor por vivienda, es decir, se sustituye el sistema centralizado. Pero en lo que tiene que ver con sistemas activos para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, se mantienen los mismos. Y fue por un tema más bien de barreras comerciales, ¿vale? Es decir, barrera comercial en ese momento para comercializar el edificio con estas, con estas soluciones, ¿no? Además de que ya estaba comprometido comercialmente. Y el tercer caso, que es el interesante, es a esa solución que me refería, ¿no? De repente vemos cómo tenemos tenemos la ventilación mecánica individual por vivienda y luego con un solo sistema, que sería la aerotermia, aire-agua individual por vivienda, resolvemos frío, calor, agua caliente sanitaria y la justificación del apartado de código técnico de la contribución renovable, ¿no? Entonces, fijaos esa simplificación que tenemos en sistemas, ¿no? Y cómo cumplimos de forma muy sencilla con el código técnico, ¿no? Y además con una reducción de potencia importante en los equipos porque hemos reducido mucho la demanda de energía del edificio. Y ahí, pues como decía, hay una diferencia de un proyecto a otro, ¿no? Este sería el ejemplo, ¿no? A nivel gráfico, pues bueno, esos sistemas que vemos en la izquierda que se corresponderían con los dos primeros casos y luego cómo pasamos también de sistemas colectivos a sistemas individuales, ¿vale? Esto sí que lo se está repitiendo bastante, ¿no? El pasar a sistemas individuales por vivienda en vivienda en bloque, ¿no? Y aquí ahora lo que vemos es una simulación de los casos 2 y 3, es decir, cogemos el caso 2 y 3, que son edificios que cumplen con estándar Passivhaus House, lo introducimos en la herramienta de simulación energética que nos permite justificar el código técnico y lo que os pretendo mostrar aquí es cómo cumplimos ampliamente con todos los valores. Es decir, pues ese requisito del consumo o de la demanda de energía primaria o de la demanda de energía primaria el consumo de energía primaria es por código técnico, el consumo de energía primaria no renovable y el consumo de energía primaria total, que sería la no renovable más renovable, pues fijaos cómo cumplimos ampliamente con esa exigencia, ¿no? Y, pues bueno, si no se hubiese tomado este camino, para cumplir con estas exigencias, pues habría que recurrir pues, a integrar renovables como puede ser geotermia, habría que buscar otros caminos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que intento defender o poner en valor. Y bueno, las demandas de calefacción y refrigeración, pues veis que son muy bajas, no corresponden con los valores simulados en la herramienta oficial de cálculo del estándar Passivhaus, tiene toda la lógica, no son herramientas comparables, está más cerca el valor de la demanda de refrigeración, pero el de calefacción es más alto, ¿no? en la herramienta en PHPP. Pero bueno, veis los resultados que arrojan ahí, ¿no? Y aquí lo que quería mostrar es la evolución que hay en costes, ¿no? Fijaos, del primer caso al segundo caso, pues hay en torno a un incremento de en torno a un 10% de costes, que es mucho en una promoción como esta, ¿no? En el segundo caso, por muchos factores, pero entre ellos mejora de productividad del proceso de construcción, compensación de instalaciones, se reduce ese incremento de coste, ¿no? Y, claro, fijaos que ahora hay que traernos esto a la situación actual. Es decir, ya lo que hay que hacer es, o sea, lo que quiero mostrar aquí es que ahora el diferencial de coste también se reduce si comparamos con lo que nos pide la normativa actual, ¿vale? Como la normativa actual ha ido mejorando en eficiencia energética, ese diferencial también se reduce, ¿no? Entonces, con el primer caso, pues tendríamos en torno a un 5,27, 4,17 y en el siguiente caso en torno a un 3,68, 2,58, ¿vale? Aquí influyen muchos factores, pero este dato yo sé que es muy llamativo, es verdad que ese dato no se da en unifamiliar, ¿vale? En vivienda en bloque, digamos que los niveles de aislamiento a los que hay que recurrir o las soluciones que hay que recurrir para puente térmico no son tan exigentes como en promoción o en unifamiliar, ¿no? Son mucho más favorables. Y bueno, estos serían un poco las lecciones aprendidas, ¿no? Pues que sobre todo en equipos con enfoque integral, ¿no? Donde los agentes intervienen desde el principio, ¿no? Todos los agentes participan en ese proyecto, pues con profesionales especializados en el estándar, constructores con experiencia, pues capacitados en ejecutar con el estándar, pues se produce esa optimización de costes, por supuesto, ¿no? La comparativa del estándar Passivhaus con el código técnico, ¿no? Con ese estándar de edificio de consumo casi nulo, pues ya veis que se alcanza perfectamente, se cumple ampliamente, sin necesidad de integrar, por ejemplo, energías renovables adicionales a la aerotermia, que la aerotermia tiene consideración de energía renovable.
Y bueno, son edificios más interesantes también desde el punto de vista del confort, por ejemplo, o la calidad del aire interior. Es decir, que llegamos a un alto grado de eficiencia energética, o sea, mayor que por la exigencia de código técnico, pero también los niveles de confort y calidad del aire interior pues son mayores, ¿no? Y también me parece interesante la combinación de Passive House más aerotermia. Es decir, con Passive House más aerotermia, pues es un camino. Ya veis que ahora mismo pues, la aerotermia, bomba de calor, pues ya todo el mundo está hablando, ¿no?, de ella, o se están haciendo prácticamente, o muchos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece un camino muy interesante para cumplir con el estándar. Aquí voy a mostrar ahora una promoción en la que estamos trabajando ahora en Zaragoza, que llevamos tiempo, pero justo arranca ahora, ¿vale? Ahora tenemos prisas para sacar todo el trabajo. Es una promoción categoría premium. En el estándar sabemos que hay diferentes categorías en función en función del consumo de energía primaria y la cantidad, la energía renovable que incorporamos, ¿no?, la generación que tenemos por energía renovable. Y bueno, esto es categoría premium. Está pensada para que tenga bastantes excedentes y para que tenga pues también, está pensado para carga de vehículo eléctrico, climatización de piscina, está pensado, pues por ejemplo, aquí está Ensaco también, y toda la parte de producción y consumo o de gestión de esa energía se va a trabajar para optimizar, ¿no?, optimizarla, que es también lo que tiene mucho sentido cuando vamos a estas situaciones, ¿no? Bueno, es un proyecto en el que también, es una promoción de 13 viviendas y, como decía, pues también se está trabajando con enfoque de dirección integrada de proyecto, donde, pues, por ejemplo, desde la fase de proyecto están viniendo ya constructor, subcontratas que van a estar en fases posteriores, pero que están colaborando en la definición de soluciones del proyecto, ¿no? Aquí pongo en valor también la metodología BIM por la cantidad de usos BIM que se están aplicando, ¿no? Pues desde uso como pasarela para el modelo energético. Veis, pues luego, por ejemplo, modelado de instalaciones, modelado de las estructuras, estimación de costes, por ejemplo, también trabajos de topografía que están siendo muy interesantes, ¿no? Modelizarlos y cuantificar desmontes de tierra, dar diferentes soluciones, ¿no?, para encontrar también las más óptimas. En cuanto a soluciones de aislamiento, ahora vuelvo a los principios, ¿no? En cuanto a soluciones de aislamiento, pues en un unifamiliar, si lo comparamos con el caso que veíamos antes, pues por ejemplo aquí podemos estar en torno a 18 centímetros en los muros, no son 12, ¿no? Podemos estar pues en suelos y cubiertas fácilmente en 20 centímetros de aislamiento. Son transmitancias térmicas más bajas en suelos, cubiertas y muros, ¿no?, si las comparamos con las de vivienda en bloque. En cuanto a carpinterías, estamos en mismos valores, ¿no? Pensad que estoy poniendo también casos prácticos que están, vamos a decir, en climas desfavorables, en el sentido de que tienen que equilibrar la parte más desfavorable de invierno y la de verano, ¿vale? Estas soluciones, si nos fuésemos a climas continental, mediterráneo, costa, serían diferentes. No sería necesario llegar a esta exigencia en carpinterías y vidrios ni a esos niveles de aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, en carpinterías estamos en soluciones, como veíamos en el primer caso, pues también en este caso con carpintería de PVC de transmitancias térmicas de en torno a 1,0, 1,05, y vidrio triple, pues me repito, ¿no?, como en la situación anterior, cámaras de 16 milímetros rellenas de gas argón, doble lámina bajo emisiva. Pues bueno, difícil salir de esas soluciones en este clima, ¿no? Esto es, por ejemplo, el cuadro de puentes térmicos del proyecto, y lo que quiero poner aquí en valor es que tampoco es necesario recurrir a soluciones muy sofisticadas para cumplir con los puentes térmicos. Ahí veis que ese es el modelizado de la estructura y están bien pensados pues, en aquellos puntos en donde con un forjado o un vuelo rompe esa envolvente térmica, pues bueno, están bien estudiados para cumplir con estas soluciones, ¿no? Y no es necesario recurrir, es decir, que más o menos los métodos con los que venimos trabajando permiten alcanzar las exigencias del estándar, ¿no? En cuanto a estanqueidad, pues ahí está reflejado la solución, dónde estaría esa capa hermética tanto en los paramentos horizontales como en paramentos verticales, pero básicamente se resuelve con las capas de compresión de los forjados y con una capa de yeso especial que se sitúa antes del trasdosado, ¿no? En cuanto a ventilación mecánica, pues es una ventilación mecánica doble flujo con recuperación de calor, sistema en estrella,
Y bueno, lo pongo aquí porque también difícil es ya cumplir con, por ejemplo, con la exigencia de código técnico si no vamos también a sistemas de ventilación ya eficientes, ¿no? En cuanto a sistemas activos, pues bueno, aquí pongo un esquema del modelo, pero volvemos a lo mismo. Esto en sistemas activos cuenta con un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor y en producción de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, pues con un equipo de aerotermia de muy baja potencia. En este caso podemos llegar a instalar equipos de 3 kilovatios, que es, pues, para que os hagáis una idea, el equipo más pequeño que hay en el mercado. Y bueno, luego pues trabajamos también con suelo radiante refrescante, pues para que la poca energía que hay que aportar pues la hagamos también de la forma más eficiente posible, trabajando a baja temperatura para que la aerotermia aire-agua pues nos dé también buenos rendimientos, ¿no? La estrategia que se trabaja en este proyecto es, pues lo primero, la reducción extrema de la demanda, y para eso tomamos como referencia el estándar, es decir, no hay ningún otro estándar con el que reducir tanto la demanda de energía, es la referencia, y por ello empezamos por ahí. El siguiente paso es electrificar, son casas eléctricas, y esta combinación de Passive House más electrificación es muy interesante porque nos arroja edificios mucho más flexibles para la integración de energías renovables. Y en este caso, pues cuando estamos electrificando, recurrimos a esa producción renovable de energía eléctrica. En la parte muy interesante también de digitalización Smart Home, ¿no?, que apuntaba antes, que estamos trabajando con Ensaco, porque también es muy importante, ¿no?, para terminar de optimizar, ¿no?, esa producción y consumo. Y luego pues la sinergia con el vehículo eléctrico, ¿no?, la carga doméstica y movilidad eléctrica, donde también entra en juego toda esta parte también de casa inteligente. Aquí voy a mostrar un edificio residencial, salto ahora otra vez a vivienda en bloque, y bueno, lo único que quiero mostrar en este es que cuenta con una solución diferente en la parte de soluciones activas. Es un concurso en el que mi labor en este trabajo consistió en marcar la estrategia en eficiencia energética para ganar el concurso. Es un concurso que se presentó con Standard Passive House y en categoría Plus. Y pues bueno, ahí se ve perfectamente pues las soluciones que hay. Es una solución con SATE y bueno, pues de nuevo valores de aislamiento que pueden estar también en torno a 14 centímetros, ¿no? También son bloques con mucha altura que favorecen, o sea, que tienen un factor de forma más favorable. Ahí veis también el estudio de puentes térmicos, y en esta otra diapositiva lo que se ve pues son, por ejemplo, los sistemas activos. ¿Qué diferencia hay aquí? Pues que en lugar de recurrir a una aerotermia aire-agua, se recurre a una aerotermia aire-aire, es decir, a una expansión directa conducida, con distribución por conductos, y quizás esto se puede hacer pues porque hay ya una evolución y más conocimiento del estándar y hay menos barreras para comercializar. Es decir, en un clima como este, pues comercializar edificios que tuvieran una instalación aire-aire para frío y calor, pues igual no tenían ese nivel de aceptación, pero cuando hemos reducido mucho esa demanda de energía, pues se entiende, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer ahí es trabajar una buena solución, trabajando con caudales muy bajitos, y bueno, pues la solución interesante es, si se hace un aire-aire por vivienda, pues hacer por ejemplo, una instalación colectiva para el agua caliente sanitaria, ¿no?, que puede ser también con una aerotermia colectiva, ¿no? Y bueno, lo que contaba el proyecto era con unos paneles híbridos termofotovoltaicos para llegar a esa categoría Plus, ¿no?, para subir mediante integración de energía renovable a esa categoría Plus. Y aquí de nuevo hay una comparativa de código técnico. Pongo ahí ese pantallazo porque este proyecto está muy detallado en una presentación del Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nula, donde explico paso por paso todo el proyecto, pero de nuevo vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo simulamos en la herramienta con ese valor de hermeticidad al aire de 0,6 renovaciones hora, introducimos los valores de producción térmica y producción eléctrica, introducimos esos sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor, y estos son los resultados para la justificación tanto de la limitación de demanda como del consumo de energía primaria no renovable y el consumo de energía primaria total. Y como veis, de nuevo, pues se cumple ampliamente, y en este caso con mayor holgura, porque estamos ya integrando energía renovable. Aquí no entro en detalle, pero serían esos coeficientes ya más específicos que aparecen en el documento básico de energía.
Bien, y ahora pasamos ya a la parte de rehabilitación. Pues os voy a mostrar los 3 casos. Empiezo por un caso de rehabilitación Enerfit por componentes, que es un proyecto que hemos presentado en la Conferencia Internacional Passivhaus de este año de Wuppertal, Alemania, y también en la española de Passivhaus, que ha sido el mes pasado en Murcia. Que la verdad que ha sido seleccionado por la versatilidad del estándar para implementarlo en rehabilitaciones. Aquí vais a ver que partimos de un edificio que está en el barrio minero de Puerto Llano y que es una tipología que se repite y es una construcción en tapial, es decir, cuenta con las técnicas constructivas de los años 40. Entonces, bueno, pues había una limitación o, digamos, hay una protección para mantener esas volumetrías y eso nos ha obligado a trabajar desde el interior, que tiene sus retos cuando estamos trabajando con estándar Passivhaus. También quería poner en valor los procesos de trabajo, ¿no? Aquí se ha hecho una colaboración, es un proyecto en colaboración con Binescan y esto es un levantamiento de 9 puntos mediante láser scanning con un trabajo que se ha hecho, perdón, se ha ido hacia atrás, perdón, soy yo, sí, soy yo. Bueno, ese trabajo que se ha hecho de ese levantamiento tan preciso, un trabajo con metodología BIM, y sobre todo poner en valor el interés que tienen, ¿no?, estas tecnologías en rehabilitación, donde en un momento, en una mañana, puedes tener un levantamiento que te da no solo la información geométrica del edificio con todo nivel de detalle para trabajarlo en la oficina, sino también que te puede dar pistas a nivel de soluciones de dónde están los problemas de hermeticidad, ¿no? Es decir, que hay un nivel de detalle muy, muy interesante en esos levantamientos. Como decía, aquí habría un esquema de la envolvente térmica y hemos tenido que trabajar por el interior. Eso reduce superficie útil, pero bueno, se ha hecho un trabajo en cuanto a arquitectura, pues un estudio muy minucioso y no se ha comprometido la funcionalidad de esa vivienda, de hecho se ha mejorado. Y bueno, pues como veis ahí se reflejan las diferentes capas de aislamiento que sí que hemos tenido que recurrir. A ver, me salta esto, perdón, sí, igual no la tengo. Bueno, en cuanto a puentes térmicos, pues lo que tenemos es que al tener toda la envolvente por el interior, apenas hay problema de continuidad de esa envolvente térmica. Se han calculado los puentes térmicos para computar favorablemente en la simulación energética y prácticamente el trabajo de puentes térmicos se ha llevado a lo que son la justificación de los puentes térmicos de instalación de carpinterías, ¿no? Aquí lo que veis es, por ejemplo, cómo acaba siendo ese muro. Claro, hablamos de un muro de tapial de 50 centímetros de espesor, con ese trasdosado nos vamos en torno a 80 centímetros de espesor. Entonces eso ha influido en que este edificio no cumpla Enerfit por demanda, sino por componentes, porque se han reducido mucho las ganancias solares, también no tenía la orientación más adecuada y también es un proyecto muy pequeño, donde cuanto más pequeño, más difícil también es llegar a cumplir por demanda, ¿no? o a cumplir incluso. Y bueno, aquí lo que vemos es soluciones de hermeticidad, pues lo mismo, ¿no? ¿Veis cómo recurrimos a estas pastas acrílicas a estas soluciones de membranas para sellados, encuentros entre paramentos y luego sobre ellas aplicamos yesos especiales para hermeticidad? Muy fácil, tratándose de una rehabilitación, la verdad que muy sencillo. Es una solución que tenemos ya muy, muy depurada y funciona muy bien. De nuevo, la comparativa con código técnico. Pues de nuevo transmitir que siendo un Enerfit por componentes, sin justificar como rehabilitación el código técnico, sino justificado como obra nueva, pues veis cómo de nuevo cumplimos ese nuevo código técnico con las soluciones que se han empleado en este proyecto, ¿no? Y aquí quería resaltar también pues, un poco la toma de decisiones del cliente. Pues este cliente cuando nos contactó, nos conoció en una jornada como esta, en otro caso práctico, y la propuesta que nos hizo es obra nueva, comprar suelo y construir una vivienda nueva, o rehabilitar, comprar un inmueble en la ciudad, esto está en Puerto Llano, comprar un inmueble y rehabilitarlo, ¿no? Y sobre todo, lo primero que nos preguntaba era si un inmueble de esas características se podía llevar al estándar, ¿no? Entonces, claro, el inmueble comprarlo, la inversión fueron 70.000 euros y la rehabilitación, también es verdad que prácticamente hemos dejado lo que es estructura, muros y cubierta, y todo el interior es una obra nueva prácticamente, ¿no? Pero la intervención ha estado en torno a 800 euros metro cuadrado, la inversión, y bueno, pues aún así le ha salido muy a cuenta, porque en total han sido unos 150.000 euros, más impuestos, licencias, etcétera.
pero frente a estar en el extrarradio, hacer obra nueva, demás, pues ha interesado esa inversión, ¿no? Y bueno, tened en cuenta que estos proyectos, este en concreto estaba fuera de plazo, pero estos proyectos ahora se acogen al programa de rehabilitación de eficiencia energética, al programa de ayudas de rehabilitación de eficiencia energética, ¿no? Lo cual hace este tipo de actuaciones aún más interesantes para el cliente final, que es lo que mostraré justo en este ejemplo, que es el que presentamos esta tarde, que está en construcción y en el que también está en saco, porque es un Enerfit, también en categoría Plus o Premium, veremos a ver a cuál llegamos, pero en concreto va a tener bastante excedente de energía y que también va a estar muy sensorizado, domotizado, trabajado esta parte, ¿no?, de producción y consumo, ¿no? Esto es una vivienda de los años 80, donde el planteamiento del cliente es el mismo. ¿Merece la pena rehabilitar esta vivienda desde el punto de vista de inversión? Pues bueno, se hace el estudio y bueno, pues aquí veis que estos son fotografías de obra y lo que estamos haciendo, por ejemplo, veis, es tratar un puente térmico inyectando esa bovedilla, ¿no? He elegido este caso para que lo veáis, ¿no? Pues bueno, pues al final se soluciona, ¿no? Inyectamos por arriba y por abajo, incluso ahí se ve cómo chorrea, ¿no?, la espuma, ¿no? Pues bueno, y tampoco, fijaos, eso es porque estamos siendo muy puristas, tampoco era necesario, ¿eh? Porque de nuevo es un puente térmico también favorable en geometría y cuando estamos en Enerfit la exigencia no es no es la propia del estándar Passivhaus House en obra nueva, pero es que queremos que nos cumpla como un edificio de obra nueva, ¿vale? Y en ello estamos. Estos son imágenes de obra del proceso de construcción, donde estaríais viendo capa hermética, ese yeso que veis o ese color azul es un yeso hermético. Y luego, claro, como tenemos el forjado existente, hay fisuras, hay pasos de instalaciones, estáis viendo también esas pastas acrílicas, ¿no? Pues hay muchos sellados y bueno, pues luego estáis viendo también la parte de tabiquería interior, ¿no?, con esas soluciones de perfilería y cartón yeso. Y hay mucho tubo negro que veis, es por ese tema que comentamos, que está muy sensorizada, ¿no? Entonces, por eso se ven también esos tubos y coquillas. Estos son realización de blower door intermedio, ¿veis? A la derecha estaríamos realizando el blower door de autoevaluación en fase de capa hermética y a la izquierda estamos ya midiendo el montaje de las ventanas, ¿vale? Entonces, bueno, de momento estamos en valores de 0,5 renovaciones hora. En estándar Enerfit el valor límite es una renovación hora, pues estamos por debajo del valor de 0,6 que se exige, por ejemplo, para el caso de Passivhaus, ¿no? En soluciones a nivel activo, por ejemplo, a la izquierda tenéis un poco la simplificación del diseño, ¿no? Lo que se ha hecho esto es una construcción con muros de carga, se ha hecho una solución de SATE por el exterior y un trasdosado por el interior. Y en sistemas activos, pues de nuevo lo que ya venía explicando en casos anteriores, un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor, con ese doble circuito, con un sistema en estrella y un equipo de aerotermia de muy poca potencia térmica, en este caso también 3 kilovatios, que nos permite resolver la producción de calor, frío y agua caliente sanitaria, y aquí hemos también recurrido a ese suelo radiante refrescante. Este es el ejemplo de que el edificio está cumpliendo también por demanda, como veis aquí. Está en proceso de certificación, esperemos que esté terminado antes de finales de año y también certificado. Y esta parte me parece muy interesante porque es la comunicación que la hemos recibido esta misma semana de las cuantías de ese programa de rehabilitación de eficiencia energética, ¿no? Fijaos, sobre una inversión subvencionable de 99.000 euros, que serían las medidas, es decir, la inversión en esa vivienda es mayor, pero las medidas que se subvencionan son las que están asociadas a la mejora de eficiencia energética. Entonces, de esas partidas suman 99.000 euros, ¿no? Pues el importe total de la subvención son 43.850 euros, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Fijaos, ¿no? Fijaos el cliente, ¿vale? Es decir, es bueno, pues esto es de lo que se está hablando, ¿no? De esa ola que viene, ¿no?, de rehabilitación. Entonces, claro, esto desde el punto de vista de la inversión, pues lo hace bastante interesante, ¿no? Y además, haciendo luego un repaso, pues hemos visto que incluso la cuantía podía haber sido superior. No vamos tampoco a negociar, pero podía haber sido superior. Sí. No se lo digas al cliente. No, sí, también lo sabe, pero no vamos a negociar. Os quería transmitir también que aquí se subvenciona proyecto, incluso los informes
técnicos necesarios para justificar las subvenciones, ¿no? O sea que es una situación bastante interesante, ¿no? Y luego pues tenemos el caso que nos faltaría de Enerfit en Passive House, es este en el que estamos, ¿no? Que es un Enerfit paso a paso, que es este caso, donde la primera modernización es el Show Passive de Ensaco. Aquí no me voy a extender porque esto lo hemos presentado ya en 2 ocasiones aquí, entonces no me voy a extender en contarlo, pero simplemente que sepáis que existe ese caso y que está orientado a aquellas comunidades de propietarios que no quieren hacer toda la intervención, sino que quieren hacerla poco a poco, pero las primeras medidas que van implementando están ya pensadas para cumplir a futuro con el estándar, ¿no? Y aquí sí que queríamos transmitir que también este edificio, que es del año 2014, ha habido que estudiarlo completo y tiene un potencial de mejora todavía en reducción de la demanda de calefacción bastante interesante, que llegaba en torno a un 70%, ¿no? En reducción de la demanda de calefacción, y estamos hablando del 2014. Pues que pensad que en los últimos 15 años la mejora de eficiencia energética en el sector pues es un cambio, diría, bastante bueno, acelerado, ¿no? Y bueno, resultados, que estos sí que los hemos mostrado aquí en alguna ocasión, ¿no? Consumos energéticos, gastos asociados, calidad del aire interior. A mí lo que me parece interesante es que en este sitio lo que hacemos es poner en valor esas características del estándar, se monitorizan y se demuestran y se comprueban en fase de uso, ¿no? Que es por lo que se caracteriza también el estándar. Aquí lo que tenemos pues es una factura, ¿veis? De otro de los proyectos, ¿veis? 28 euros, 38 euros, eso es febrero. Supongo la anterior será enero de 2019. Esto es una vivienda de 177 metros cuadrados útiles, pero esa factura es todos los gastos, porque es casa eléctrica, es decir, incluye el fijo. Incluimos gastos, calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, electrodomésticos, iluminación, etc. ¿Qué pasa? Que esta situación, sabéis, que este año ha cambiado, ¿no? Ha subido el coste de la energía eléctrica, ¿no? Pues he incluido también facturas de la vivienda de Puerto Llano que me ha pasado el cliente, ¿vale? Un poco lo que me ha transmitido a mí es que su abril tiene el mismo importe que enero con Filomena, por ejemplo, ¿vale? Es decir, pues me ha dicho que ha subido está notando como un incremento de unos 20 euros, ¿no? De ese coste. Claro, también pensad que estamos haciendo edificios donde estamos mejorando la eficiencia energética, pero hay una parte en la factura que es el fijo, que no atacamos, ¿no? con esta mejora de eficiencia energética. ¿Qué nos está ocurriendo aquí? Pues que nos están llegando clientes con cierto cabreo que quieren desconectarse sí o sí. Y de hecho ya estamos trabajando en 2 proyectos, ¿no? Oye, nos queremos, ¿sabes? Cuando ya estamos en categorías del estándar Plus y Premium, oye, pues yo me quiero plantearme desconectarme, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que estudiar otras variables, pero es cierto que hay clientes que demandan esa solución, ¿no? Y bueno, aquí lo que quería mostrar también es una comparativa de la calidad del aire interior, ¿vale? Pero aquí os pueden dar muchísima más información en el propio Show Passive de Ensaco. Esto es una vivienda, la de la derecha es una vivienda monitorizada del año 2004, ¿vale? Y la de la izquierda es una Passive House, ¿no? Entonces, un indicador de esa buena renovación, ¿no? De esa renovación constante del aire interior de nuestra vivienda es la concentración de partículas por millón de CO2, es un indicador, ¿no? Donde veis esa fluctuación que hay en la vivienda de la derecha y cómo muchas veces rebasamos niveles que son perjudiciales para la salud, ¿no? Y sin embargo, fijaos en la vivienda de la izquierda que estamos prácticamente a niveles que son prácticamente los del exterior, 400 ppm, ¿vale? 400 partículas por millón. Y esos picos que se producen son reuniones que hay, pues donde está la sonda que están viendo en el salón, una cena, una reunión familiar, pero que esos picos, a día de hoy con los equipos, se pueden automatizar. Es decir, tú con esa sonda puedes hacer que el equipo suba o baje ese caudal en función de necesidades, ¿no? Ahora, sí, pero se ve allí, pero no aquí. Algo está pasando. Bueno, si no se ve, sí, bueno, y aquí es donde iba, es decir, os he mostrado una gráfica, pero es que aquí en el Show Passive de Ensaco tenéis cantidad de parámetros que os recomiendo que preguntéis sobre todo aquí a José Luis, que se están monitorizando de calidad del aire interior, ¿no? Y ha habido una que se ha saltado, que es esta, ¿veis? Entonces, este es de esa vivienda de Puerto Llano. Fijaos, la vivienda que os mostraba de Puerto Llano, resulta que Puerto Llano
ha aparecido ya en los rankings primero, en 2019 como una de la ciudad más contaminada de España con micropartículas en suspensión en el aire. Eso es porque es una ciudad con bastante actividad industrial, como sabéis está el complejo petroquímico de Repsol y todo. Y fijaos, ese filtro es con 4 meses de uso que nos lo envía el cliente. Lo interesante aquí sería monitorizarlo, pero nos llega, o sea, la experiencia del usuario, del cliente, es que su cambio de la vivienda donde vivía, en una vivienda anterior a código técnico, a este, es bastante notable. O sea, lo que él percibe, o sea, él percibe esa mejora de calidad del aire interior, ¿no? Y bueno, pues 4 meses de uso con ese filtro, que es una toma que está directamente a fachada en la calle, pues bueno, es verdad que llama la atención. Bueno, pues venía aquí, ¿no? Que esta imagen, pues ya os decía que es interesante porque aquí hay bastantes parámetros que se están monitorizando, ¿no? Y bueno, esto en teoría era una presentación dirigida pues no a usuario final. Habéis visto que tenía también cierta carga técnica, estaba dirigida también pues a un público profesional, promotor, constructor. Y un poco lo que yo voy repitiendo en lo que tiene que ver con el estándar, pues es sobre todo hay que trabajar la experiencia de cliente en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, en el ámbito de la eficiencia energética y poner en valor el confort, la calidad del aire, la salud, el bienestar. Y para ello lo que hay que hacer pues es prototipar, es decir, prototipa el estándar, como se está haciendo aquí, y muéstralo y darlo a conocer, ¿no? Es decir, la eficiencia energética te permite hacer estas cosas, ¿no? Y sobre todo hay unas derivadas que tienen que ver con la salud y el bienestar que se perciben visitando un caso práctico, ¿no? Luego, otra de las cosas que intentamos romper como mito es que se puede implementar el estándar sin recurrir a soluciones sofisticadas. Es decir, pues habéis visto los puentes térmicos, las soluciones que venimos mostrando. No hay que recurrir a soluciones muy sofisticadas, o al menos esto ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Hay mucha más oferta en componentes de sistemas de ventilación, de carpinterías para el estándar, ¿no? Hace 10 años pues eso era más complicado, ¿no? Yo soy partidario siempre de que hay que ofrecer la certificación como garantía de calidad y eso genera mucha confianza en ese cliente final, ¿no? De hecho, nosotros no trabajamos ningún proyecto sin compromiso de certificación, siempre bajo compromiso de certificación. Y bueno, pues eso supone un control de calidad asegurado por terceros y bueno, esa certificación, pues como decía, confirma tu compromiso y afianza también tu marca, ¿no? Ya seas promotor, ya seas un equipo de arquitectos, ingenieros, o pues bueno, afianza esa marca, ¿no? Hay otras sinergias que puedes encontrar con un estándar de alta eficiencia energética, ¿no? Que, bueno, pues te obliga a definir mucho más los proyectos, tienen que estar mucho más definidos. Hay cambios en los procesos, pero son cambios que al final son a mejor. Hay una mejora de productividad en ese sentido, porque los proyectos tienen que estar también mucho más trabajados, los equipos tienen que estar más organizados. Y hay una sinergia, ¿no? Digitalización, industrialización, lo que decir que es compatible con todo esto y que interesa aplicarlo, ¿no? Y bueno, pues yo soy partidario también de esto, ¿no? De, oye, ahora mismo, en este momento, creo que cualquiera que quiera estar en el sector tiene que definir su plan estratégico en el ámbito de la eficiencia energética y la sostenibilidad, ¿no? Por ese compromiso con la sociedad, por esa demanda de la sociedad, sobre todo porque lo que percibimos es que la oferta no está adaptada a la demanda. O sea, hay una demanda latente que no está atendida, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, con el estándar, esa reducción del kilovatio hora tiene relevancia en el confort, se puede poner en valor, la electrificación de la demanda del edificio se puede poner en valor, la generación, bueno, la digitalización. La digitalización quiero decir mediante la puesta en valor de esos parámetros del estándar, pero en tiempo real, porque es un estándar demostrable en fase de uso. Y pues es interesante también esa revalorización del inmueble para el usuario final, ¿no? O esa revalorización que puedes tener en venta de promoción, dependiendo de dónde estamos, de qué proyecto, de muchos otros factores, ¿no? Y bueno, aquí también me he encontrado que cuando hay empresas promotoras, constructoras, tienen una ventaja competitiva porque es más fácil organizarlo. Y bueno, ha quedado patente que supera las presentes exigencias del estándar de edificio de consumo gas y nulo. Y bueno, aquí me repetiría, pero creo que el punto 10 es también interesante, es decir, hay un punto de comunicación basado en la innovación y en la sostenibilidad que, bueno, pues este tipo de proyectos son muy interesantes y lo que hay que hacer es contarlos y darlos a conocer a la sociedad que también
yo estoy detectando que en algunos proyectos han sido generadores, o sea, han sido generadores de otros proyectos, ¿no? O sea, has creado la necesidad donde no existía, ¿vale? Y eso es un poco lo que me estoy encontrando, ¿no? Y aquí termino, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a los que estáis aquí presentes y a los que estáis en streaming también, ¿no? Y nada, nos vemos Comentaba Anastasio por el chat que es importante señalar que ese filtro que hemos visto que realmente es blanco. O sea, que sí. aparte de las partículas, que todo el color que ha cogido al final es todo lo que, Sí. lo que se ha ido empapando en el tiempo. Sí, de hecho, tenemos aquí uno en el showroom, lo vamos a mostrar ahora en cámara a todo el mundo. Esto simplemente, o sea, le hemos quitado lo que es la broza superficial, pero se puede ver, este es uno inicial, blanco puro, y este es ya con 4 o 5 meses, en el cual, pues bueno, no se ve todo eso, pero hay bastante material. Entonces, bueno, es importante tener para calidad de aire, la verdad es que se nota una barbaridad. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que es espectacular las presentaciones que haces y cómo lo muestras de una forma súper sencilla. Y además todas esas claves, que ese resumen final es fundamental. Sí. Además, ahora hace poco empezaba a escuchar el punto de hipoteca energética. O sea, y me encanta esa palabra, porque es que al final tú cuando te compras una vivienda estás pensando en ese 10% más de, joder, es que gastarme 20.000, 30.000 euros más, pero luego en la vida de la vivienda, o sea, lo que te puedes llegar a gastar por no haber hecho esa inversión es espectacular. Y si lo metes dentro de tu hipoteca, pues al final estás pagando X dinero más al mes, pero que va a llegar un momento que es que si no lo has hecho, lo vas a pagar pero con creces. O sea, que esa es la cuestión. Sí. Entonces la verdad es que, bueno, a mí me parece esencial bueno, por eso estamos colaborando. Claro. El hacer passive y además automatizar. Sí, eso es. Es una combinación muy interesante. Desde luego, pues muchas gracias, Pablo. Pues a vosotros por volver a invitarme y nada más. ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Por el momento no. De momento no, y luego al final exacto, haremos una. Muy bien. Sí. Vale, gracias. Venga. Entonces ahora, si quieren, muteamos. Muteamos, ¿verdad? Sí. Abajo aquí. Ya está. Vale, perfecto. Ya está. Ya está muteado. Eso sí. Bueno, pues habéis estado, otras veces ha habido más gente aquí, ¿vale? Familia. Sí. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos adelante. Entonces, al final, nosotros desde Ensaco queremos poner en valor. A ver, estoy bien. Ponme, por favor, pínchame. Sí, que no se está ahí. Vale. Entonces, nosotros realmente acompañamos a figuras como Pablo, a promotores, a proyectistas, a constructoras en ese camino hacia, con un buen diseño constructivo, vamos a hacer que todos los aparatos que hemos visto interiormente funcionen. Así, voy a quitar la mascarilla para que se oiga mejor. Funcionen de forma que aprovechemos todo eso, ¿vale? Entonces, la misión de Ensaco Eficiencia Energética es, como he dicho, pues al final nosotros nos dedicamos a realizar instalaciones de energías renovables, como habéis visto, pues aerotermia, fotovoltaica, ventilación mecánica de doble flujo y todo ello integrarlo y controlarlo en un sistema de gestión. ¿Por qué Ensaco? O sea, ¿por qué nosotros llevamos más de 20 años con profesionales dentro del sector de la construcción? Es decir, conocemos los proyectos, conocemos cómo se construye, hemos visto toda la evolución no solo en construcción, sino en temas de domótica.
y al final estamos muy concienciados con que tenemos que hacer nuestra labor es utilizar, bueno, saber cuál es el estado de la vivienda, si está ocupada, no está ocupada, cuál es el estado exterior, si nos está dando la luz, no, si tenemos producción fotovoltaica, para realmente adecuar nuestra vivienda y conseguir esa mayor eficiencia. Entonces, le damos ese valor también al cliente, somos especialistas en analítica de datos, esto es importante porque ya cuando vamos a edificios muy grandes, estamos realmente viendo que se pueden conseguir muchísimas mejoras simplemente pues, variando una serie de parámetros de confort que tienen establecidos en el edificio, pues quizás pues en un edificio de oficinas pues cuando entran que esté a 18 grados y luego una vez que ya van entrando las personas pues subirlo a 20. Pues esos pequeños toquecitos son los que realmente al final acaban haciendo ganar pues bueno al final que nos cueste menos, que es lo que estamos buscando. Tenemos centros en Zaragoza y en Madrid y asesoramos a cualquier cliente tanto en tema de construcción como en tema de domotización. Entonces tenemos nuestras líneas de negocios, automatización y control inteligente, eficiencia energética y ahorro, instalaciones de energías renovables, con lo que hemos comentado antes, y soluciones integrales 360. Hay muchos clientes que no quieren preocuparse absolutamente de nada. Entonces nos dices, bueno, pues coordínanoslo y haznoslo como, digamos, se suele llamar por ahí EPCistas o, bueno, es como una empresa que realmente se preocupa de todo, de gestionar de todo el proyecto desde el inicio, desde lo que es el diseño hasta la entrega de las llaves. ¿Por qué automatizar? Pues al final vamos a ahorrar muchísimas tareas diarias. O sea, tú cuando entras a tu vivienda pues quieres que esté confortable, que se enciendan una serie de luces, una serie de pasos que realmente si contamos todas esas tareas hemos visto que más de 50.000, como por ejemplo subir, bajar persianas, que además esto es muy útil en edificios pasivos, en zonas donde le puede dar bastante el sol, ese sombreamiento activo. Entonces, bueno, pues si no lo tienes automatizado, pues puede haber algún punto pues, que no es tan eficiente como debería. Después, digamos, el control de la Smart Home lo hacemos todo en una única app, que eso es muy importante, y además tanto en local como en remoto. Menos mecanismos y que al final se traduce en mayor funcionalidad a menor coste. Luego ahora os voy a enseñar una vivienda, digamos, de las que se suelen hacer ahora, con la que realmente nosotros proponemos hacer. Es un sistema cloud free, es decir, no dependemos de Internet, pero evidentemente si queremos conectarnos desde el exterior sí que necesitamos Internet, ¿vale? Lo está protegiendo un servidor internamente, con lo cual tiene seguridad, que eso también es importante en estos días. Tiene multiusuario, pueden entrar a la vez los que quieran, o sea, en ese aspecto está muy bien gestionado, no hay que pagar por licencias o puedes tener varios edificios, la verdad que está muy bien parido. Y nosotros pues somos Platinum Partner de esta marca que se llama Loxon y con ella hemos visto que podemos automatizar y hacer que las funcionalidades de la vivienda funcionen muy bien y controlar que en remoto está siendo así. ¿De acuerdo? Pasamos adelante. Adaptamos estas soluciones a cada sector. Es decir, hemos hecho desde granjas de cerdos hasta oficinas, hasta vivienda unifamiliar o vivienda en bloque. Para el sector de la edificación, arquitectos y promotores, pues al final vamos a ir a estudiar un modelo que, por ejemplo, es lo que vamos a ver luego, pues tiendes a eliminar ciertos, pues por ejemplo, termostatos o cosas que realmente no añaden valor añadido y realmente estás consiguiendo pues mejorar la estanqueidad, incluso reducir costes, reducir rozas, etcétera. Con lo cual, pues es muy interesante. Luego, para particulares y para el cliente final, pues les acompañamos en todo ese diseño y también pues contamos con especialistas como Pablo
que pues bueno, nos aportan toda esa continuidad de proyecto y diseño Passive House, con lo cual pues estamos totalmente seguros de que vamos a acertar. Luego, pues bueno, también hacemos de hoteles, oficinas, etcétera, y bueno, pues al final es diseños a medida, que es un poco lo que queremos transmitir. Ya tenemos hechas unas bases, que es lo importante, pero bueno, entonces en tema de edificación destacamos 3 cosas, o sea, 4 cosas dentro de nuestro negocio, que son las energías renovables. O sea, necesitamos conseguir energía de manera limpia, y si la tenemos cerca de nuestros hogares, mejor todavía. Y si tenemos información sobre ella, mucho mejor todavía, porque entonces vamos a accionar, vamos a digitalizar esas instalaciones para hacer que, como por ejemplo mencionaba Pablo antes, pues si el CO2 sube en esta sala por encima de los 800 ppm, metemos ventilación. Entonces eso es importante, o sea, subimos el caudal para que lo haga automático. Si por ejemplo supera el 70% de humedad, lo mismo. Con eso lo que estamos haciendo es pues evitar humedades, evitar pues mala calidad de aire, y el usuario no se tiene que ver en nada, que es lo más importante de todo esto. Después, en la colaboración nosotros entregamos todos diseños CAD, etcétera, y si se quiere ir a BIM, pues para eso contamos con la colaboración de Pablo, que podemos llegar hasta el detalle donde quiera el cliente. Y Business Analytics y de inteligencia de negocio, que al final disponemos de todos esos datos, que esos datos son del cliente, que es lo importante, y están dentro de su mini servidor. Y lo que vamos a hacer con eso es, el cliente los puede visualizar y él mismo puede ajustar, dependiendo de si se siente confortable o no se siente confortable, o de la energía que está gastando, etcétera. Y él mismo puede hacerlo, o sea, no depende de nosotros, pero hay veces que por volumen de datos dice, oye, que míramelo tú porque no sabría cómo. Entonces nosotros descargamos todo, analizamos y le damos, pues en bandeja le entregamos una serie de puntos de mejora y ya los vamos trabajando con ellos. Esa es la otra opción. Entonces, ¿por qué automatizar promociones? Pues al final mejora la calidad de vida de los clientes. Tienes un valor diferencial con respecto a la competencia. Mejoras la imagen de la promoción, pues más vanguardista, mayor calidad. Aumentas el precio de venta, porque te puede haber costado 2.000 o 3.000 euros, pero le puedes subir 5.000 o 6.000 euros al precio de venta fácilmente, porque realmente ahí llevas, cuando se hacen las cosas desde obra nueva, es mucho más fácil meter todo esto a un precio muy ajustado, y las funcionalidades que tienes, si luego las quisieras tener, si te lo haces tú, es más que esos 5.000 euros que le estás metiendo en la vivienda. Con lo cual, realmente, la persona que está comprando eso, o sea, lo está comprando bien de precio, pero a la promotora, a la constructora, le sale muy bien la operación, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues al final tienes más control de tu vivienda, es escalable, es decir, que esto es como las pulseras de Pandora. Yo empiezo por una pulserita con un tal y luego me añado otro y o sea, me voy añadiendo gadgets, me voy añadiendo cosas según mi economía me lo permite o según mis necesidades, lo voy añadiendo. Tanto vía radio como como vía cableado se puede hacer. Tenemos más seguridad y gestión en remoto de viviendas. Entonces, ¿por qué automatizar? Estamos hablando de que actualmente tenemos un montón de dispositivos en las viviendas. Pues tenemos el videoportero con su telefonillo tal, los termostatos, cada uno en cada habitación, y la verdad es que nosotros vemos que eso es un poco derrochar, porque ¿para qué necesito tener yo ahí que tengo 20 grados o 22 en una habitación? Si aparte, además, esa no es la real, no es la temperatura real, sino la de consigna, que luego puedes estar a la temperatura que estés. Entonces, realmente nosotros vemos que algo más lógico es tener un pulsador en esas zonas que quieres tener controladas, la cual ese propio pulsador te va a hacer posible encender la iluminación, o sea, cambiar a los varios modos de iluminación que tienes,
subir y bajar las persianas y subir y bajar el audio si dispones de él. Además, tiene sonda de temperatura y sonda de humedad. ¿Qué hacemos? Con un solo aparato ya estamos dando múltiples funcionalidades y además queda estéticamente mucho mejor. Luego, tema de pantallas, cualquiera tiene acceso a una tablet o se puede comprar cualquiera por 4 pesetas y dispone, o sea, te puedes poner tantas tablets como quieras en la vivienda si te apetece tener como si fueran termostatos y te sale más barato que tener esos termostatos. Con lo cual, merece mucho la pena. Y además luego, si en un tiempo quieres cambiarte de, pues te lo puedes hacer, te descargas la app y para adelante. Entonces, bueno, luego lo importante es que tienes histórico de lo que está pasando en tu hogar, gratuito, y además el sistema fotovoltaico que se ve ahí, tú puedes, dependiendo de la producción que tengas, de tu nivel de baterías, etcétera, le metemos unas lógicas que, pues si te falta agua caliente sanitaria, pues y tienes producción suficiente, ¡pum!, se destina a crear agua caliente sanitaria. Luego, pues si necesitas climatización, lo mismo. Entonces, al final, una serie de lógicas que lo que te están haciendo es que la propia instalación va por libre haciendo lo que tú le has dicho que tiene que hacer. Con lo cual, el recurso solar que tienes, o eólico, o lo que tengas, lo estás aprovechando, no lo estás regalando a las eléctricas. Que luego además también tenemos la posibilidad aquí de saber los precios de la energía, tanto de compra como de venta, y puedes en un momento puntual decir, bueno, pues si estoy conectado y quiero, pues se lo vendo o ya lo compensaré, pero lo vierto, ¿vale? Entonces, o como decía Pablo, me voy a desconectar, me pongo mis baterías, como está en la parte de abajo, y yo aquí free y punto. Y a mí que no me cuente nada. Pues eso es el movimiento que está viendo ahora y la gente, pues como ha subido el precio, se ha multiplicado por 2 el variable y en algunos casos por 3, pues la verdad es que la gente está cabreada, como dice Pablo, y dice, oye, de verdad, que es que hasta me pongo una dinamo que me hizo gracia de bicicleta y vamos a sacar ahí la energía que podamos. Y la verdad es que, bueno, pues son los tiempos que vienen y estas construcciones son las que van a salir. Packs de promotores que nosotros tenemos. En el pack básico, nosotros esto es lo que recomendamos, ¿de acuerdo? Pero luego ya cada promotor pues define su pack como quiera. Tenemos control de acceso con videoportero, en remoto, te pueden llamar, en remoto tú controlas y decides si abres o cierras la puerta, ves, bueno, pues al final son muchas funcionalidades y bueno, pues lo tienes incluido dentro del pack. Alarma, tienes también la aplicación con todo lo que ello conlleva de acceso remoto, etcétera. Un control para medir temperatura, humedad, etcétera, que va a hacer como si fuera de termostato para luego las lógicas de la climatización, etcétera. El control de la climatización, de una zona de sombreado, del on-off de toda la iluminación de la vivienda, para que cuando te vas de la vivienda pues ponga las luces, todas las luminarias las apague. La ventilación, por lo que hemos comentado antes, pues también pues, midiendo la humedad pues, para prevenir pues, condensaciones, prevenir cosas. Y por último, los modos, que sería pues, cuando yo estoy ausente de la vivienda o cuando me voy de vacaciones, pues bueno, la casa se tiene que comportar de otra manera. Y tú no tienes por qué estar ahí yendo a los aparatos uno a uno a poner cómo se tiene que comportar, no. Le das triple clic a la salida de tu casa y ya sabe que estás ausente. O si te vas de vacaciones, le pulsas en el botoncito vacaciones o le pones en el calendario me voy de tal día a tal día y solucionado. Entonces es mucho más cómodo. Hay como 30 y pico tareas que se están haciendo detrás de eso automáticamente, con lo cual la persona no sufre, va a lo que va y punto, que es lo importante. Y luego, pues bueno, en los Pack Plus ya vamos añadiendo más zonas, más persianas, puntos de iluminación controlados individuales,
alarmas pues, por ejemplo, inundación, de fuego, de humo, y más pulsadores para tener controladas más zonas de temperatura y de subir y bajar persianas. Y luego más extras, pues porque hay gente que quiere tener pues, el consumo de la vivienda controlado, el consumo del agua, del gas, de lo que tenga. También hibridamos, con lo cual, pues bueno, puede decir, oye, yo me quiero desconectar, pero parcialmente. O sea, yo tengo el gas aquí y por si acaso yo me dejo mi caldera, quiero pagar el fijo y si necesito, pues bueno, meteré gas. Pero si no, tira de la aerotermia siempre y todos contentos, ¿vale? Control de voz, música, control meteorológico para, por ejemplo, riego. Además tiene ¿cómo se llama? Previsión meteorológica, gracias, que lo que hace es que, por ejemplo, si va a llover en 4 horas, pues no activa el riego. Entonces al final pues ahorramos y bueno, pues aunque no sea mucho, pues un poquito más, pues no está mal. Y luego en cuanto a comunidad, que ahora nos están llamando mucho para eso, pues gente que quiere gestionar pistas de pádel comunitarias, pues para que se encienda, se apague la luz, y tal, bueno, que la puedan incluso utilizar otros usuarios, reservar. También, pues bueno, pues el videoportero, cámaras de seguridad, apertura de puertas de garaje comunes, etcétera. Control de piscina, riego, bueno, pues al final infinidad de cosas que puede haber en una comunidad que para que pues una sala comunitaria, como puede ser esto, para utilizarla, que sepas quién ha entrado, quién ha salido, pues bueno, ese tipo de cosas pues puede venir bien. Entonces esos servicios también los ofrecemos y dan un valor añadido a la comunidad, haciendo que también incluso se ahorren costes. ¿Vale? Bueno, pues hacemos tanto vivienda inteligente y somos especialistas en Passive House por el tema de control de todo lo que conlleva una Passive House y automatización de cualquier otro tipo de instalación. Vale, y ya, bueno, pues os queríamos mostrar como primicia un pequeño, un tour virtual que estamos montando, en el cual pues vamos a poner unos tags donde se van a ver las explicaciones de lo que tenemos en el showroom. Es decir, lo que contamos aquí a todo el mundo en estas 4 paredes, lo van a poder ver ahí, desde sus casas, desde el confort o no confort de su vivienda. Y entonces, bueno, pues van a poder disfrutar de todo lo que tenemos, de esta cama, por ejemplo, que hemos montado automatizada, con muebles también automatizados. Bueno, pues la verdad es que es un juguete muy majo y vamos a poder pues transmitir esto y poder llegar a más gente y que no tenga que moverse hasta aquí. Eso sí, cuando se mueven hasta aquí y ven lo bien que se está, ahora que ya empieza a hacer fresquito la calle, la verdad es que se está mucho mejor. Entonces, pues bueno, es un poco pues para transmitirlo, ¿vale? Entonces, bueno, en este aspecto, por mi parte, ya hemos acabado lo que es la presentación y, bueno, si hay alguna pregunta o alguna cuestión que tengáis, tanto los aquí presentes como online, pues dejamos ahora 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues siempre nos la puede hacer vía web, o sea, vía web a info@ensaco.es o a JL Martínez, que es el mío, nos lo puede pasar. Pero bueno, vamos a esperar un poquito, si no. Incluso podemos dar acceso a micro si lo pidiesen, pero bueno. Pues yo creo que está todo claro, ¿no? Parece. Bueno, puedes quitar
el micrófono y si alguien me escribe, Vale. contesta Enrique, que está muy claro. Ah, vale. Perfecto. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias por atender. En cualquier caso, como está de contacto, si en algún momento más adelante nos llega a consultar a nosotros, pues podemos derivar a Pablo si ver con presentación o... Vale. Bueno, pues simplemente comunicar que a todos los que habéis asistido se os mandará el link con el vídeo y la presentación para que tengáis acceso a ello y lo podáis compartir. Y bueno, y que estamos abiertos a que vengáis físicamente cuando queráis. Esta es vuestra casa. Y bueno, daros las gracias por habernos aguantado durante estas 2 horas. Hora y media. Oye, ha sido rápido, ¿eh? Más rápido de lo que... Muy bien, pues nada, bueno, rápido para nosotros, igual para alguno, igual no tanto. Pero bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia y espero que os haya gustado. Cuidaos mucho y nos vemos. No apagues, ¿vale? Porque tenemos que parar la...